Irán y un servidor les damos la más cordial bienvenida a los diálogos educativos para la transformación. Y estamos ya en la quinta edición. El tema central son las comunidades de aprendizaje, pero nuestro humilde aporte tiene que ver con cómo hacer un tránsito de las comunidades de aprendizaje a las comunidades de transformación educativa. Y para ello vamos a empezar, como siempre, problematizando. Entonces, estimado Irán, apóyanos a problematizar esta idea. Claro que sí. Bueno, primero que en este marco hay un conjunto de conceptos claves que están planteados en la presentación y que quizá conviene pensar un poco con más profundidad en esos conceptos. Por ejemplo, hay frases importantes que dicen que cada docente se posiciona ante dicha realidad, ¿no? Como parte de esta comunidad educativa. Y el planteamiento sería, ¿qué implica posicionarse? Es decir, tomar posición es el producto de un proceso complejo que en un diálogo ya lo hemos platicado y que conviene recuperar esa idea, ¿no? También que se busca la transformación en el consejo técnico hacia una comunidad de aprendizaje. Nosotros creemos que si bien es valioso una comunidad de aprendizaje, podría no estar en el marco de la nueva escuela mexicana y lo importante sería transitar a una comunidad de transformación educativa, ¿no? Que el reto de situaciones y problemáticas que emergen de la práctica docente nos obliga también a situarnos con detalle qué cosa es la práctica docente, ¿no? Y por otra parte, la toma de decisiones que los maestros deben realizar en este marco, eh, ¿cómo las podemos sistematizar? ¿En dónde tendríamos que estar construyendo esta toma de decisiones que, que no se pierdan en un documento escrito como un acuerdo nada más, ¿no? Y creo que esos serían como elementos que nos permitirían transitar en empezar a pensar a qué problema nos estamos empezando a enfrentar desde este nuevo abordaje de los consejos. Perfecto. Y como siempre, partir de los problemas que viven las maestras y los maestros es fundamental. Sí, y fíjate que quizá el primer problema es que cuando se está planteando que las comunidades de aprendizaje están ancladas a la práctica docente, lo primero que tendríamos que tener claro es qué cosa es la práctica docente. Tú y yo hemos construido una definición hace algún tiempo que textual quisiera recuperarla y decimos que la práctica docente es el desempeño reflexivo y responsable que realizan los profesionales de la educación para el logro de las intencionalidades educativas en el que de manera integrada movilizan saberes, concepciones epistémicas, habilidades, emociones, sentimientos, ajustados siempre a factores socialmente condicionados y dependientes de la cultura escolar, el contexto institucional y comunitario. Esta definición tiene muchas implicaciones Sí, claro, y de muy valioso. en lo que queremos hacer, porque si lo que estamos tratando de transitar es, ok, vamos a mejorar la práctica y vamos a aprender para la mejora de nuestra práctica, quizá la pregunta que sigue es, sí, pero esta práctica en qué contexto y anclada a qué. Esta práctica tiene que estar situada en la nueva escuela mexicana, atendiendo a las concepciones epistémicas de la nueva escuela mexicana, respondiendo a los principios que nos plantea la nueva escuela mexicana, atendiendo a la transformación del ser. Entonces, no es cualquier aprendizaje. Es Claro. decir, la comunidad de aprendizaje tiene una finalidad concreta, que es ahí en donde tenemos que poner la mirada, lo que andamos buscando, ¿no? Y entonces, a partir de eso, es que nosotros nos atrevemos a decir que debemos de migrar de comunidades de aprendizaje, aunque se llamen así, tenemos que tener en el foco comunidades de transformación, ¿no? Y en ese marco es que te pido que nos pongas tu mirada, ¿no? Que creo que la finalidad no es aprender, ¿no? Sino transformar la realidad social y educativa. Y entonces, aprender para eso, aprender para transformar la realidad, aprender para transformar nuestra propia práctica, asumiendo que requerimos transformarnos en la tarea, exige situar al maestro desde otra lógica. Así es. Creo que vale la pena recuperar lo comunitario. Cuando hablamos de comunidad de aprendizaje,
la primera pregunta es, ¿qué es la comunidad? Y si separamos la palabra es común, unidad. Es cuando hay unidad sobre algo, sobre un interés común, sobre un propósito común. Y eso es muy valioso porque como maestras y maestros, esa sería una de las primeras cosas a reflexionar, a ver cuál es nuestro interés común. La definición que tú acabas de mencionar son las intencionalidades educativas, tenerlas claras y presentes. Y otro elemento de la comunidad, pues es que hay un grado también de responsabilidad. En latín, communis significa deber, obligación sobre los que estamos participando. Entonces creo que eso hay que recuperarlo. Si somos una comunidad es porque hay algo en común, claro, hay algo que nos une, hay algo que defendemos, algo que queremos lograr, pero a veces no somos conscientes ni lo hemos explicitado de qué es lo que queremos lograr en común. Y fíjate que además en este marco la mirada comunitaria nos identifica. Exacto. Es decir, lo comunitario establece un vínculo con el otro obligado, ¿no? Que es lo que tú estás planteando. Pero Exactamente. en este mismo marco, el aprendizaje que se construye en las comunidades de aprendizaje propuesto así, está centrado en una dimensión totalmente objetiva. Es decir, aprender sobre nuestras experiencias, aprender sobre la forma de evaluar, aprender sobre este tipo de elementos valiosos todos, ¿sí? Pero que creo que el riesgo que corremos, porque por eso nuestra definición de práctica docente, es que la práctica docente, obligadamente, detrás de cada práctica hay una teoría implícita. Hay un profesor con un conjunto de referentes que soportan su actuar, que Y que eso casi nunca se revisa. exacto, y que entonces ahí es en donde necesitamos empezar a escudriñar estas teorías, porque son las que están condicionando aproximarnos o no a las intencionalidades de la nueva escuela. Así es. Sí, ya lo habíamos dicho en otro diálogo de que para poder transformar la práctica educativa había que revisar dos grandes elementos, las condiciones objetivas, que son la planeación, la evaluación y demás, pero también las condiciones subjetivas, que serían las teorías implícitas de un docente con las cuales se mueve en su práctica educativa y que si no se revisan, pues estarán ahí orientando la acción con lo mismo de siempre o con la rutina de siempre. Y a eso se refiere el que haya una transformación de significados, pero no solo una transformación de significados, sino también una transformación de sentido. Es decir, cómo me sitúo frente a estos significados, pero también a la realidad en la que están insertos y qué postura tomo y qué acción también conlleva frente a estos contextos. Creo que eso es lo que implicaría pues, las comunidades, ¿no? Y claro, y que fíjate que, por ejemplo, Tedesco hacía una precisión muy interesante en su momento. Él decía, a ver, el sentido común no es esto que habitualmente, sino que todos tengamos el mismo sentido, la misma dirección, la misma intencionalidad. Exacto. Y creo que para eso se requiere que los maestros obligadamente tengan perfectamente claro qué significa en esta escuela transformar, qué significa educación, qué significa, ¿no? Es decir, estos significados comunes también tienen que explicitarse y saber a qué atenerse con eso. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar a algo muy imaginativo. Se le ocurrió a Irán. Si invitásemos a Paulo Freire a sentarse aquí y le dijéramos, Paulo, ayúdanos a entender qué es una comunidad de aprendizaje. Y entonces él nos diría varios elementos que yo quiero compartir con ustedes. Primero, un gran principio. Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Eh, Repaso la primera parte. Nadie educa a nadie. Por eso es improcedente. A ver, yo te eduqué. No, favorecí un proceso para que tú tomes decisiones y sea un resultado del aprendizaje y de la educación. Dos, nadie se educa solo.
Siempre somos seres en interacción, en relación consigo mismos, con los demás, con el entorno. Y luego, mediados por el mundo, es decir, el contexto. Entonces, entendiendo la visión de Paulo Freire, nos diría una comunidad de aprendizaje, y obviamente es el tránsito a una comunidad de transformación educativa, sería, punto número 1, tiene que ser el diálogo, pero el diálogo dialógico. ¿Qué significa esto? Significa que los dos aprendemos, que no es que uno sepa más que otro, porque entonces ya hay una relación de superioridad e inferioridad, sino los dos aprendemos, y a eso le hemos llamado aprendientes, porque siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Punto número 1. Número 2, horizontalidad, es decir, sin jerarquías, y concebir al alumno como un sujeto activo. Eso es clave, porque cuando existe una jerarquía, vuelvo a repetir, es una asimetría de yo lo sé todo y tú no sabes nada, y eso no favorece el aprendizaje. Número 3, una conciencia crítica. Hay que analizar la realidad e identificar las injusticias y comprometerse para transformarlas. Eso nos lo dice la nueva escuela mexicana y es coincidente con el pensamiento de Paulo Freire. La otra es una educación problematizadora. Problemas reales. Entre más se discutan problemas cercanos al mundo vital de quien sea, el mundo vital de los aprendientes, alumnos, o el mundo vital del profesor, va a ser más significativo el aprendizaje. 5, participación activa. El sujeto se empodera cuando es dueño de su propio aprendizaje. Y hay 2 elementos claves. Tiene que deliberar y tiene que tomar decisiones. Si no existen estos 2 elementos, deliberar y tomar decisiones, entonces no es una auténtica comunidad de aprendizaje, pero sobre todo de transformación educativa. ¿Cuál sería en este sentido el rol del educador? Bueno, pues entonces el rol del educador es alguien que facilita un diálogo horizontal, dialógico, y que favorece la reflexión sobre su entorno para poder transformarlo. Creo que eso es lo que nos diría Paulo Freire, y entonces las comunidades de aprendizaje no están centradas en sí mismo en el aprendizaje, sino están centradas en lo que el aprendizaje va a provocar tanto en la persona como en la comunidad de, dijera él, de liberación y transformación. Eso creo que es clave. Pero fíjate que nosotros hemos abrevado de muchos, ¿no? Expertos, y para mí uno que es muy valioso es Hugo Asman, que es de donde, por ejemplo, el concepto de aprendientes, ¿no? Se propone. Pero si estuviera Hugo Asman también aquí, es decir, que eso es lo hermoso de poder dialogar con ellos, y que a lo mejor ellos nunca manejaron este concepto, el concepto de comunidades de aprendizaje. ¿Cómo lo trataría él con sus principios y sus ideas? O sea, ¿qué nos aportaría? Bueno, Hugo Asman es un filósofo, pedagogo brasileño, eh, y que su novedad es que aporta desde las ciencias de la vida. Eso es muy interesante. Entonces, Hugo Asman, en primer lugar, nos diría, a ver, sigamos un principio. Los procesos de aprendizaje son indisolubles de los procesos vivenciales. Lo vuelvo a repetir. Los procesos de aprendizaje que queremos lograr en las escuelas son indisolubles de los procesos vivenciales. ¿Y cuáles son los procesos vivenciales? Pues todo lo que acontece a lo largo del día en nuestras distintas relaciones en los diferentes ámbitos. Y en donde la emoción también juega un papel clave, ¿no? Exactamente. Entonces Hugo Allman nos diría, a ver, punto número 1, el aprendizaje es permanente. Y lo dice con una claridad. Aprender estar vivo es sinónimo de aprender, lo cual quiere decir que aprendes en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, y no solo en la escuela. Eso ya nos da una orientación de que la comunidad de aprendizaje no solo tiene que tocar lo que pasa en la escuela, sino recuperar todas estas vivencias. Número 2, dice autoorganización.
Bueno, es lo que acabamos de decir. Cuando aprendes, se transforma todo, no solo la cabeza, decías tú, la emoción. Es decir, hay una autoorganización en todo tu cuerpo, en todo tu cerebro, en todo tu ánimo, en todas tus opciones, en todas tus emociones, sentimientos. Eso es a lo que se refiere. Luego 3, y esto es muy novedoso, dice placer y ternura. Se trata de que recuperemos lo más significativo de la vida. Un ser humano, ¿cómo se siente bien? Pues cuando goza, cuando tiene momentos de placer, de ternura. Por eso él dice que la ternura es el catalizador del aprendizaje. Y eso lo olvidamos. A veces queremos ser muy exigentes, ¿no? Entonces, en una comunidad de aprendizaje tiene que haber eso. Luego, las experiencias de aprendizaje no tienen que ser teóricas, sino vivenciales, interactivas, dinámicas. Es un gran aporte el que nos da, y ahí nos preguntamos cuál sería el rol del educador. Bueno, pues el rol del educador, como ya lo dije, es facilitar el aprendizaje en espacios agradables. Él usa una palabra que a mí me gusta mucho que dice reencantar la educación, reencantar. ¿Y cómo reencantas? Pues cuando generas un ambiente de respeto a la persona, de curiosidad, lo alientas, lo promueves al aprendizaje, pero sobre todo cuando hay un respeto a la persona, diríamos, hay una ternura, y eso es clave. Y finalmente él dice, bueno, pues hay que promover también la criticidad, la creatividad que va acompañando a todo esto. Estos serían los ingredientes que él nos comenta sobre una comunidad de aprendizaje, pero al ir remarcando estos puntos, vamos haciendo el tránsito a una comunidad de transformación. Ok. Y fíjate que en ese marco, si abrevamos de otro experto como Carles, él podría agregarnos otros ingredientes que a lo mejor no están pensados desde la lógica de todas estas propuestas y los documentos complementarios. Pero tú conoces más a Carles. Pero que yo platico 2 ideas nada más. Lo valioso, por ejemplo, del aprendizaje estratégico desde la mirada de Carles, él dice que texto y contexto son indisociables. ¿Qué significa esto en el proceso de entenderse como una comunidad de aprendizaje? Que cada persona que llega a esa comunidad es un texto en sí mismo, es decir, nos dice cosas, trae miradas, trae interpretaciones, trae concepciones, trae voces integradas que, que no solamente le permiten identificar el sentido y el significado de las cosas, sino que también hace interpretaciones de lo que el otro dice de él. Es decir, en un contexto educativo de estudiantes, a veces un estudiante, por ejemplo, no se atreve a preguntar porque dice, voy a quedar como el tonto de la clase, ¿no? Es decir, Meli va a pensar que soy un tonto si hago esta pregunta, así, ¿no? Entonces, no es solamente mi significado, sino que soy capaz de interpretar tu posición Claro. respecto a esta comunidad. Y entonces estos criterios exigen pensar en algo que él concibe como cognición cálida. Ok. Es decir, que muchas de las decisiones que una persona toma en el contexto de aprendizaje están más dinamizadas por una dimensión emocional que cognitiva. Así es. Entonces, ese es otro factor que me parece valioso, pero Sí, adelante. sí, sí, ¿no? Eh, Él habla de que una comunidad de aprendizaje tendría que contener un aprendizaje estratégico, ya lo mencionaste ampliamente, una enseñanza reflexiva, que no se trata solo de transmitir contenido, sino de provocar la autorregulación, la metacognición, y entonces estamos generando a un sujeto reflexivo, pero además que puede, diríamos, responsabilizarse de su aprendizaje, aprender a aprender. Luego dice una evaluación auténtica. Tú eres experto en evaluación. Oh, ¿qué voy a saber? Más bien, a mí me encantaría cortarle las mangas a esta idea y contártelo desde como lo pienso, ¿no? Ok. Si una comunidad de aprendizaje debería de dar cuenta de qué aprendió, ¿no? La pregunta sería, en este marco,
porque el planteamiento de Carles me parece muy valioso desde la lógica de la evaluación auténtica, que la hemos platicado mucho, ¿no? Pero ¿qué implicaría en una comunidad de aprendizaje de maestros que fuera auténtica nuestra evaluación? Es decir, que estuviera anclada a las situaciones concretas, reales, o cercanas a nuestra realidad, a la que estamos vivenciando. Es decir, nuestros problemas que tenemos tienen que ser el pulso que nos permita evaluar si efectivamente lo resolvimos o no. Exacto. Entonces creo que ahí la comunidad de aprendizaje tendría elementos para dar cuenta de sus logros, Claro, no solamente de lo que aprendió. claro, y está ligado al desarrollo de competencias, a desafíos a los cuales nos enfrentamos en la vida cotidiana. Y que una competencia en este marco, nosotros quizá conviene precisar nuestra definición, porque obviamente en el marco de la nueva escuela mexicana eso no existe, ¿no? Pero una competencia la vemos como un desempeño reflexivo en una situación en donde moviliza saberes Exacto. para resolver un problema concreto. Eso creo que es un gran aporte. Bueno, pues ya hemos recuperado la voz directa de Paulo Freire, de Hugo Asman y de Carles Monereo. Eso nos va dando pauta para ir identificando qué características debe tener una comunidad de aprendizaje, pero ya dijimos que el aprendizaje, ¿para qué? No es en sí mismo, sino el aprendizaje para transformar y que hay una relación, diríamos, dialéctica, porque se transforma el sujeto y se transforma la realidad en la que vive el sujeto. Eso creo que por eso decimos de una comunidad de aprendizaje a una comunidad de transformación. Pero fíjate que eso nos da pie a nuestro próximo diálogo, ¿qué te parece? Porque estar hablando de transformar la realidad Sí, debería de exigirnos entender que en esa realidad también está la persona y que debemos transitar a calcular que la transformación de la realidad también requiere la transformación del ser. Entonces, así ¿qué es. te parece si es lo que abrimos para la próxima? Porque es como una tarea pendiente. El riesgo que estamos corriendo es creer que con resolver problemas sociales ya estamos Claro, transitando todo y no. sí. Me parece, hay que volver a repetir el próximo diálogo de la lectura de la realidad a la transformación del ser humano comunitario o en comunidad. Y lo pongo en otras palabras muy coloquiales. A veces no comprendemos por qué una persona no cambia hacia la intencionalidad educativa que queremos, no hacia donde yo quiero personalmente, sino, y el ejemplo ha estado ahora que se está dando mucha pauta a alimentarse sanamente en las escuelas y demás, siempre me viene a la mente este ejemplo. A ver, una familia, una persona sabe que la Coca-Cola o cualquier refresco con gas hace daño y sin embargo se sigue tomando. Claro. Entonces, ¿qué pasa en el proceso educativo? ¿Qué está fallando? Porque yo conozco los nutrientes o los ingredientes dañinos y sin embargo lo tomo. Entonces, ¿qué elementos son los que entran en juego y los que deberían entrar para cambiar una actitud? ¿Qué posición tomo frente a eso? Eso es lo que dialogaremos en el próximo. Y no se trata solo de saber cosas, ¿no? Así De es, hacer algo con ello. exactamente. Pues Pues muchas gracias por tu gracias a invitación. ti, Irán. Gracias a Melissa. Y nos vemos en el próximo diálogo. Hasta pronto.